El día de hoy vamos a ver básicamente cómo se relaciona o cómo nos podría ayudar la inteligencia artificial al momento de nosotros, pues, cargar nuestros comprobantes de pago al CIRE, inclusive nos puede crear una macros, si bien es cierta, no puede estar tan sofisticada, pero si nosotros solicitamos esos comandos, pues la inteligencia artificial nos arrojan. Básicamente vamos a trabajar el día de hoy con el programa gratuito del Gemini. Todos ustedes me imagino que lo tendrán allí en su correo electrónico para que puedan ingresar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a iniciar de manera breve mencionando pues una parte de la teoría. Si bien es cierto, el CIRE pues es una plataforma creada por SUNAT que nos va a permitir automatizar nuestros registros, tanto en el módulo de compras y módulo de ventas. Recordemos que en el módulo de compras vamos a tener un módulo informático que hace referencia a las compras pues a las operaciones ejecutadas con los no domiciliados. ¿De acuerdo? Entonces, esa propuesta va a ser automática. Bien claro lo dice la norma. Va a depender ya del contribuyente si acepta la propuesta, complementa esa propuesta o reemplaza. Para aceptar la propuesta, pues todo tiene que estar válido, cruzado la información. Ahora, para poder complementar, si por ahí tengo comprobantes que no están en la propuesta y yo ya los corroboré que son pues válidos, yo los tengo que cargar. ¿De acuerdo? Va a estar relacionado también directamente con el IGB. Entonces yo voy a poder determinar en el CIRE lo que es pues mi crédito o mi débito fiscal. ¿Ok? Ahora, en el alcance progresivo, pues vamos a citar aquí a la resolución, la 125 del 2026, los cuales, la que fue emitida recientemente, que hace referencia a los principales contribuyentes designados al 31 de diciembre de 2024. Entonces, para ellos se ha postergado la obligación de llevar el CIRE para el periodo de octubre. ¿De acuerdo? Entonces, pero para quienes ya cerraron pues el sistema PLE antes de que se emite esta norma, están facultados para continuar dicho sistema hasta el periodo de septiembre, en este caso. Ahora, ¿cómo puede la IA resolver los retos, los principales problemas que tenemos en el sistema integrado de registros electrónicos? Sea la inteligencia artificial que nosotros estemos utilizando, pues la más conocida ChatGPT, Gemini, quizá por ahí Cloud, entre otros, nosotros tenemos que darle básicamente el rol, el contexto y la instrucción, ¿no? Que viene a ser el prompt. Por ejemplo, si nosotros pretendemos que nos cree una macros para ejecutar ajustes anteriores, tenemos que decirle, pues, tú eres un experto, actúa como un experto tributario, entonces el contexto y genera una macros y le das la instrucción. En la instrucción, básicamente aquí para las macros, para el CIRE, tenemos que citar esa resolución. Entonces, si vamos a nosotros pretender realizar una macros con la ayuda de la IA, tenemos que brindarle pues la resolución, ¿no? Para compras, tal resolución y para ventas, pues tal resolución. Inclusive se puede citar con los anexos correspondientes. ¿De acuerdo? Ahora, esto también pues nosotros, de la manera como nos vamos comunicando con la inteligencia artificial, ellos ya se van adaptando a las solicitudes que nosotros le ejecutemos. Y, a ver, voy a presentar aquí, voy a ingresar con mi correo personal. Entonces van a presionar aquí con Gemini. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a elaborar una macros donde nos determine la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo interactúo con esta inteligencia artificial, yo lo solicito acerca de las normas, ya más o menos va a identificar mis preguntas, a dónde van. Entonces, ello está relacionado pues con la detección de las anomalías o detección de inconsistencias, ¿no? Ya sea en compras o en ventas. Ahora, son asistentes virtuales, son chatbots que van a ser entrenados por el usuario. Entonces, si tú le mencionas que te emita un párrafo de tal norma, ellos te van a emitir, ¿ok? Con tal solo mencionarle la palabra CIRE, ya tienen determinado pues todas las respuestas a sus consultas. Y también va a ser como una predicción de riesgos, por si el caso, si por ahí te arroja una inconsistencia de color rojo en la propuesta de compras, entonces tú puedes tomarle un pantallazo y subirlo pues a la inteligencia artificial de tu preferencia. No necesariamente tiene que estar
pagado, pues si lógicamente quieres una respuesta oportuna en 5 o 10 segundos, tienes que pagar, ¿no? Recordemos que el cloud básicamente sí tiende a vencer de acuerdo a las páginas que tú le estás cargando, pues a la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder realizar esas preguntas y que la inteligencia artificial nos pueda emitir respuestas concisas, tenemos que citar nuestra resolución. Si pretendemos, pues, preguntarle, ¿no? Algo relacionado al módulo de ventas, citar la resolución base. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento vamos a nosotros ejecutar una macros para el reemplazo de compras. Entonces, ¿qué resolución le vamos a citar? Esta resolución. Entonces, al citarle, pues nos va a arrojar ciertos pasos, cómo podemos nosotros construir nuestras macros. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante también que ustedes mencionen el anexo. Si pretenden, puedes decirle, ¿no? Actúa como experto y genera una guía de macros, porque en realidad ellos directamente no te generan la macros, pero sí te da una guía o unos pasos que tú puedes seguir para construir esa macros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pretendo ejecutar una macros que me carguen documentos emitidos por los sujetos no domiciliados, entonces le digo, actúa como experto y genera una macros de acuerdo a la resolución 040 del 2022 y toma en consideración la estructura del anexo 9. Entonces, ellos lógicamente, y el anexo 9, ¿a qué hace referencia? A los no domiciliados. ¿Por qué esta estructura? Porque si ustedes pretenden cargar comprobantes emitidos, pues por los no domiciliados, entonces les puede arrojar alguna inconsistencia, ¿no? Entonces, esta estructura ya está predeterminada en la resolución, los cuales ustedes pueden solucionar esas inconsistencias, ya que les va a mencionar pues el número de registro, el número de columna para que se puedan ubicar, ¿ok? Ahora sí, vamos a nosotros utilizar pues la inteligencia artificial y van a ingresar, ahí se van a la par conmigo si tienen alguna duda, alguna consulta. Ustedes me van escribiendo por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, ingresamos ahí al correo porque esta inteligencia artificial ya viene predeterminada, entonces ustedes pueden utilizarlo. Presionan Gemini y por el chat les voy a enviar el prompt que van a utilizar para el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le estamos mencionando que nos actúa como experto y crea una macros para reemplazar en el SIGRE la página de Suna, lógicamente, de acuerdo a la estructura 040 del 2022 para compras. Entonces, aquí, por favor, considere la estructura del anexo 11, ¿ok? Entonces, este prompt les voy a enviar por el chat en estos momentos para que ustedes lo puedan pegar en su cuenta de Gemini. De acuerdo, entonces yo copio este prompt y listo. Me van a salir los pasos. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí le estoy mencionando que pues me cree ciertas macros para poder yo reemplazar la propuesta. Si tengo problemas con ajustes, de la misma manera, yo lo tengo que solicitar siempre y cuando pues citando la norma, ¿no? No me tengo que confiar lógicamente en el resultado que me arroje la inteligencia artificial. Yo debo cruzar información para corroborar si la respuesta pues es correcta. Aquí voy a irme a la resolución. Ustedes, la inteligencia artificial les tiene que brindar según esta estructura. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes pretendan cargar esos comprobantes, se van a guiar de las estructuras, pues, ¿no? Si te dice que el campo 3 es un campo, a ver, obligatorio, entonces en su macros también tiene que estar el campo 3 para que se puedan ubicar. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes a la inteligencia artificial únicamente le dicen, por favor, créame una macros para reemplazar la propuesta del CIRE SUNAT, les va a crear sí, pero no de acuerdo a esta estructura. Va a iniciar desde el código CAR o desde la fecha de emisión del comprobante de pago. Entonces, si me está creando, lógicamente, desde esos campos, yo no voy a poder utilizarlo ya que no voy a identificar qué inconsistencias se está generando al momento de yo cargar los comprobantes. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora sí, nos vamos a ir por acá. Ya. Entonces, nos ha arrojado un Excel para nosotros poder descargarlos y listo, vamos a descargarlo. A ver. Entonces, siempre en la primera hoja, Gemini trabaja de esta manera. En la primera hoja nos arroja los pasos. Si ustedes recién están interactuando con Gemini, miren, ahorita voy a seleccionar otro correo
Voy a seleccionar el correo de aprendizaje. Mire. Con este correo nosotros no hemos interactuado, ¿ok? Entonces, para nosotros poder interactuar con el tema del Gemini, eh, tienes que básicamente preguntarle qué es el CIRE, acerca de la última resolución emitida, a qué se refiere. Entonces, ahí vas a ir preparándolo para que te brinde información del CIRE, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Ahora sí, tal cual. Si por ahí es la primera vez que están usando la cuenta de Gemini de su correo, les voy a arrojar un mensaje donde dice, soy una inteligencia artificial, yo no te puedo emitir reportes en Excel con macros. Entonces tú le dices, ok, no me emitas, únicamente arrójame la guía y te da pues los pasos a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, tú como contador tienes que pues cruzar esa información. Si esta estructura está de acuerdo a la resolución que yo le emití a la inteligencia artificial. Entonces, yo corroboro, ok, el campo uno hace referencia al número del generador, del sujeto obligado a llevar compras, o sea, del contribuyente. A ver, ¿cómo lo he creado? Entonces, sí, perfecto. Está conforme. Ahora sí, miren, por ahora nosotros no tenemos pues, cómo generar el TXT, ¿no? Directamente a la inteligencia artificial se le puede preguntar, pues, cómo puedo yo incluir un botón para que de manera automática yo presione en ese botón y me genere el archivo TXT y yo lo pueda subir a la plataforma. Entonces, de la misma manera, tú simplemente escribes esas palabras y ya ellos te los van a generar. Ok, entonces si bajamos, al momento de arrojarnos ese Excel, ya nos arroja ciertos requisitos y qué es lo que nosotros vamos a pegar al momento de pues activar la macros. Entonces, aquí te dice, ¿no? Para implementar la macros en tu Excel de trabajo, dice que debes activar, ingresar con el abrir editor Visual Basic para las aplicaciones. Ahora, si en sus laptops o en su computadora no les abre con estas teclas, ustedes pueden volverle a preguntar, ¿no? Ok, en mi computadora, cuando yo utilizo estas teclas, no se abre directamente el editor Visual Basic. Entonces, les va a arrojar qué teclas ustedes deben presionar. Por ejemplo, para las que son de Windows 7 en adelante, tienen que presionar el Alt más Fin más F, ¿ok? Entonces, estamos ahí, vamos a presionar el Alt, Fin, F1. Entonces, te abre pues directamente el Microsoft Visual Basic. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí vas a ingresar pues en insertar, ahí también te dan los pasos, qué pasos debes seguir, ¿no? Entonces dice que en el menú superior haga clic en insertar. Recuerden que estamos utilizando la inteligencia artificial gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, en insertar, ingresa a módulo, te dice. Aquí vas a pegar pues todos los códigos que ya te está asignando. Tus códigos están pues de esta color. Entonces, si me está pidiendo que consigne, copie y pegue el siguiente código. Entonces, yo simplemente, aquí donde dice copiar el código, yo copio, ¿ok? Y eso sería todo. Te dice que guardes, entonces presionas guardar, ese mensaje nos arroja porque aún no hemos activado lo que es pues, y luego te dice que tú vayas a archivo y pues lo guardes. Vamos a guardarlo en documentos. A ver, por acá. Para que esté activado como habilitación para macros, ¿ok? Presionamos en guardar y listo. Ahora ya tenemos ese dato. Ahora nosotros necesitamos un botón para presionar, pues, y nos genere el TXT, ¿ok? Para poder corroborar si nos genera el TXT y si está cargando, pues, directamente a la plataforma, ¿ok? Entonces, si ustedes no manejan más o menos ese tema del Visual Basic, lo pueden volver a preguntar. Entonces, aquí le pueden decir que les genere pues un botón para que ustedes puedan ejecutar lo que es el TXT, ¿de acuerdo? Se puede usar API Sunat o cerebros cargados de dicha estructura. Saludos. Claro, el API Sunat también. Sí. A la IA Repsol 040 y el anexo. Claro, la resolución tienes que tú asignarle, ¿de acuerdo? Y el anexo. En Gemini Plus, lógicamente, pues la respuesta va a ser automática. Esa es la diferencia, ¿no? Que tú puedes cargar un sinnúmero de resolución. Por ejemplo, puedes cargar la resolución base de ventas, de compras, las últimas resoluciones modificadas, el tema de la obligatoriedad. Entonces tú lo cargas, ellos normal te generan, pues básicamente un resumen, ¿ok?
Entonces, el Gemini Plus sí, es la versión, sí, el Gemini es gratuito, todos lo tienen. Cuando tú te creas el correo, cualquier correo pues Gmail, entonces ahí vas a tener habilitado ese campo, ¿de acuerdo? Si ya necesitas pues para macros más sofisticada, quizá para poder descargar tus XML de los comprobantes, entonces ya tendrías que ahí pagarlo. Puedes ejecutarlo acá, pero sí te va a llevar un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? TreeCloud paga Gemini Ultra, exacto, prefiero Cloud, es muy bueno. Sí, eso va a depender, solo que estamos trabajando con el Visual Basic, ¿para qué lo usas? Es básicamente para concatenar los campos y poder nosotros generar el TXT de acuerdo a la resolución. Entonces, si la resolución nos dice que nosotros utilicemos estos campos, tiene que estar pues generado, entonces para ello se utiliza, ¿no? Para poder habilitarlos. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a crear, voy a presionar aquí insertar cualquier objeto de forma y claro, el cloud pagado lógicamente ya no te va pues mencionar estos pasos, te va a generar directamente a la macros, ¿no? Únicamente para que tú copies y pegues todos los comandos del Visual Basic. ¿Ok? A ver, ahora sí voy a ejecutar un comando para que con tan solo presionar ese botón me arroje el TXT. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir generar TXT. Listo. Ahora sí, clic derecho, listo, asignar macros, y entonces yo consigno la hoja, el generador, pues, del Cire. Y listo. Ahora ya está habilitado. Bueno, si yo presiono aquí en generar TXT, ya me arroja la estructura según la resolución. Voy a presionar aquí en descargas, ya nos va a arrojar esa estructura. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí yo ya puedo sipear ese archivo y cargarlo directamente aquí a la plataforma pues del Cire, ¿no? Si, lógicamente si estoy ingresando por operaciones en línea. Si están utilizando el API Cire, entonces ahí sí no hay necesidad de que yo el archivo TXT convierta a archivo zip, ahí también me acepta directamente el TXT, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, una vez que ya me cree, lógicamente yo puedo interactuar con la inteligencia artificial y decirle que esto me arroje de manera automática el campo del campo A al campo B y campo C, que me arroje de manera automática para que ustedes únicamente puedan consignar de la columna E para adelante, ¿no? De acuerdo a su preferencia. Básicamente este ajuste que se ejecuta a las macros ya va a depender pues del usuario que lo está utilizando. ¿Correcto? Entonces, yo al momento de ejecutar ese TXT, por ejemplo, yo puedo identificar el nombre del TXT, ¿ok? Entonces, ahora sí, voy a pretender yo generar una macros para ajustes anteriores, ¿dónde me tengo que dirigir? Por ejemplo, ese es el más conocido, ¿no? Ajustes anteriores. Si bien es cierto, la mayoría dice, no, pero ajustes anteriores no existe. ¿De qué me está hablando? Los ajustes anteriores, la norma, si bien es cierto, no lo menciona de manera implícita, pero si ustedes se dirigen acá, gestión de ajustes posteriores, dentro de ajustes posteriores están los ajustes de periodos anteriores. Aquí están, en la parte inferior van a encontrar directamente el ajuste posterior al que hace referencia a la resolución y pues los ajustes de periodos anteriores, antes de utilizar el CIRE. Si mi inconsistencia fue en el PLE, ahora estoy utilizando el CIRE. Si yo cerré el PLE o no he cerrado el PLE, pero estoy utilizando el CIRE, yo la inconsistencia suscitada en el PLE, yo no lo puedo pues nuevamente cargar en el PLE porque estoy utilizando otra plataforma para yo enviar mis compras y ventas, ¿no? Mi libro de compras y ventas. Entonces, para esos casos se utiliza este módulo. Si yo en el módulo de ventas a la inteligencia artificial le digo, por favor, necesito una macros, que me crees una macros, que me elabores los pasos, cómo crear una macros para los ajustes de periodos anteriores, ¿dónde me tengo que dirigir? Si es en ventas, de acuerdo a este cuadrito, van a tomarle una captura, entonces se dirigen de acuerdo a este cuadro. Ahora, por ejemplo, de periodos anteriores, ¿no? El anexo 5, estructura y reglas para elaborar el archivo plano con ajustes posteriores respecto al anotado en el registro este. El anexo 5 hace referencia a los ajustes de periodos anteriores. Entonces, si yo requiero una macros, únicamente pues para ese módulo, yo lo solicito, cito la norma, menciono el anexo.
¿ok? Entonces, si yo necesito ese ajuste de periodos anteriores para el módulo de compras, de la misma manera, aquí, anexo 13. Muy importante que les quiero brindar. Si bien es cierto, en el anexo 13 nos menciona esta palabra, ¿no? Donde dice ajustes posteriores relativos a registros de compras distinto al registro de compras electrónicos. No quiere decir, porque existe la palabra distintos, en ajustes en compras me va a permitir incluir un comprobante. No. Aquí la norma nos hace referencia a que distintos al módulo del registro de compras electrónicas. Este módulo únicamente se utiliza en el CIRE. Entonces, si te está diciendo distintos a los registros de compras en el CIRE, quiere decir que esos errores suscitaron en el PLE. ¿De acuerdo? De la misma manera, aquí se nos va a habilitar. Entonces, vamos aquí a gestión de compras, seleccionamos para ejecutar un ajuste. Primeramente, tiene que estar presentado ese periodo, ¿ok? Yo no puedo ejecutar ajuste ni posterior ni anterior al periodo de junio, no está presentado. Entonces, yo tengo que realizar ajustes a periodos ya presentados o como la norma lo dice, pues el CIRE que ya esté enviado, ¿ok? Entonces aquí voy a abril y menciono. Voy a ajustes posteriores. Dentro del campo de ajustes posteriores, yo me ubico en los dos módulos. Entonces, si yo requiero una macros donde se consigne pues, los campos que son obligatorios, opcionales, para ajustes anteriores, me dirijo aquí y tendría que cargar, ¿ok? Entonces, pero siempre mencionándolo la norma y el anexo, para que me arroje pues datos precisos y yo no le esté preguntando, ¿no? Sí, estoy utilizando básicamente inteligencia artificial que son gratuitas, ¿de acuerdo? Entonces, si son pagadas, me puede entender, claro, pero muchos no tienen pues ese presupuesto para pagar. Ahora, si yo pretendo ejecutar ese ajuste, nuevamente, ¿no? Menciono la resolución y el anexo para que tome esa estructura y yo no tenga problemas al momento de cargar esos archivos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pretendo emitir, pues, ejecutar una macros para ajustes posteriores, el anexo 12 menciono la resolución. ¿Ok? Muy importante, cuando ustedes van a solicitar a la inteligencia artificial que les ejecute una macros, tienen que conocer la norma. Si ustedes no conocen, les va pues a emitir cualquier macros, no van a poder identificar cuáles tomar y cuáles no. Por ejemplo, en ajustes de posteriores, en el módulo de ventas, en el 2023 se derogó un párrafo, ¿no? Párrafo donde te mencionaba que si tú vas a corregir los campos acerca de los montos, tienes que duplicar los registros. Por ejemplo, ese dato ya se ha derogado, entonces, si se va a ejecutar una macros con la ayuda de la inteligencia artificial, tendrían que mencionarle, ¿no? Por favor, ejecútame una macros. Entonces, mencionas la resolución base, el anexo y la resolución que lo derogó, en este caso que es pues del 2023. ¿De acuerdo? Para que únicamente tome pues esos requisitos. Correcto. Ahora, en el tema de ajustes, como les estaba mencionando, en ajustes en compras, yo no puedo incluir un comprobante. Por más que ustedes soliciten a la inteligencia artificial, ejecútame una macros de acuerdo al anexo 13. Entonces, para yo poder incluir un comprobante en el ajuste, en el módulo de compras, no les va a ejecutar. ¿Por qué? Porque eso ya está predeterminado aquí en el módulo del CIRE, porque en el CIRE te dice que en el módulo de compras únicamente se pueden modificar aquellos comprobantes que ya fueron declarados. Entonces, si yo pretendo incluir un comprobante que no fue declarado, lógicamente, pues te va a identificar, ¿no? Un mensaje. Estimado contribuyente, este comprobante no fue declarado. No que les menciono ello porque muchos contribuyentes se confunden porque ven la palabra distinto, ¿no? Ok, aquí nos está diciendo distinto al registro de compras electrónicos y esta abreviatura básicamente está en el CIRE. En el PLE nosotros no teníamos pues esta abreviatura, ¿no? Se creó básicamente al momento de nosotros declarar nuestras compras y ventas por el CIRE. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí no les va a arrojar. Pueden intentarlo, claro, inclusive con las inteligencias artificiales ya que son pagadas como el ChatGPT, pueden pues utilizarla en cloud, si bien es cierto,
pero si recién están iniciando con el tema de las inteligencias artificiales y las macros, pueden ustedes ir pues interactuando con las que son. La misma cuenta de Google ya te arroja la inteligencia artificial. Al costado del buscador ustedes van a poder identificar. Eso sí, muy importante, pues revisar, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT te puede arrojar en 5 o 3 segundos la información, pero la información es distorsionada, ¿ok? Entonces, para que te arroje las informaciones claras, tienes que decirle con las normas actualizadas o mencionarle el número de la norma. ¿Por qué? Porque si no, pues te va a arrojar información ya de normas derogadas. Más que todo en el ChatGPT, pero en el Cloud sí, el Cloud sí está actualizado para esos temas, para los temas tributarios. No, el Cloud sí. De acuerdo. Entonces, para el Gemini, si pretenden ejecutar alguna macros, no sé, para poder validar el comprobante, para descargar el XML, aquí sobre todo la macros, en los ajustes, sin mencionarle la norma y el anexo, para no tener inconvenientes. De acuerdo. Entonces, a ver, voy a leerles sus consultas. A ver, un segundo. Volver a asignar macros. También puedo generar el libro diario simplificado. Claro, sí, con tus palotes. A ver, un segundo. Lo que demuestra es solo para ajustes posteriores. Lo que tú dices ajuste posterior y anteriores siempre y cuando ha habido errores. Y si no hay, no lo usas. Claro, si no existe tus errores, no lo vas a usar esos campos. ¿Ok? Lógicamente, ¿no? Si no lo hay, pero sino que muchos contribuyentes se encargan de aceptar la propuesta, declarar y ya está todo. Tienen una notificación en su buzón, recién cruzan información. Entonces, para esos casos son los ajustes posteriores. ¿Ok? Si no los tuvieras, no se utiliza ese campo. ¿De acuerdo? Buenos días, ¿puedo compartir el archivo? Sí, claro, la resolución será el ítem del registro de ventas. Exacto, a ver. Para que lo tengan ahí en claro, les voy a presentar, a ver, para los que únicamente en el de ventas, ¿de acuerdo? La 138, mira, la 138 derogó ciertos párrafos. La 138 del 2023 es ahí donde se deroga esos párrafos respecto a los ajustes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una abreviatura para que lo puedan tomar un pantallazo y lo puedan revisar a detalle, quizá por el tema del tiempo, se va a poder revisar. A ver, este es el de compras. Vamos a irnos por acá por el de ventas. ¿Ok? Para que lo puedan tomar una captura e ir revisándolo pues en su tiempo libre. Ok, a ver, aquí. La resolución base, el primer módulo que se implementó pues es el 121, ¿no? Donde están todos los requisitos, por ejemplo, el código de moneda que se utiliza si estás emitiendo pues tus comprobantes en otro tipo de moneda. Ok, aquí también vas a tener una parte de ajustes posteriores referido a la tabla 8. Entonces, esa tabla 8 te dice, en caso del error está relacionado con los datos que conforman el CAR, deberá enviar la misma información anotada, excepto en los campos 14 y 26. Entonces, ¿qué se tenía que pues ejecutar un doble registro? Pero ya en la 138 del 2023 ya derogan ese párrafo, únicamente en el de ventas. ¿Ok? Porque en el de compras siempre ha estado presente que si tú vas a ejecutar la modificación de un comprobante en el tema de ajustes, únicamente registrar pues ese, ese comprobante. ¿Ok? En su archivo de PowerPoint, la resolución, las facturas a detalle, para descargar el detalle de las facturas. Ok. Para descargar el detalle de las facturas en cuanto al XML, ahí sí ya se tendría que ejecutar, pues tendrías que utilizar el Gemini, preguntarlo siempre, mencionándole la resolución base, ¿ok? Para no incurrir en esas inconsistencias. ¿De acuerdo? Y listo. Ahora, para no domiciliados, también de la misma manera, nosotros podemos ejecutar ajustes anteriores y ajustes posteriores. Si por ahí tengo un invoice donde pues ya, ok, está en otro idioma, quizás ciertos campos están en otro idioma, vamos a suponer la dirección, el domicilio, entonces yo no lo puedo identificar quizá esa dirección, tomo un pantallazo a ese invoice y yo lo puedo cargar a la inteligencia artificial de mi preferencia, ¿no? Mencionándole, de acuerdo a la resolución 040 del 2022, por favor, identifica el número del invoice. Lógicamente, en la resolución del 2022 para compras, de acuerdo al anexo 9, te dice que el número del invoice va a estar compuesto por letras y números, perdón. Entonces, si tiene las letras INV y el número, pues se considera todos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, esos datos ya te ayuda la inteligencia artificial. Y si no se identifican, pues de ahí tendrías que ya incurrir, de acuerdo como te menciona la norma. ¿Ok? A ver, la estimada, algunas veces cuando reemplazo la propuesta le doy a declarar el importe disminuye a lo que lance en la pestaña en la propuesta que se debe, el preliminar. Sí, esas inconsistencias básicamente se activan cuando reemplazas la propuesta o tienes compras al crédito, ¿ok? Compras al crédito, factoring. Entonces, esa es inconsistente. Los que ustedes deben tomar básicamente es el reemplazo, este monto del reemplazo. Inclusive este mes de junio, el CIRE está teniendo inconsistencias con el tema de la totalización de los montos. No sé si se han percatado, pero desde ayer 8 que se habilitó ya para poder declarar el periodo de junio 2026, estos sobre todo en ventas, ¿no? Si bien es cierto, en el resumen te arroja un monto, pero cuando tú consultas el detalle está otro monto, pero únicamente en temas pues de la sumatoria, ¿ok? Entonces, son temas informáticos, como lo que usted me está también consultando, son temas informáticos. Lo que prevalece son los montos que usted está declarando en el CIRE. No se fijen en la constancia. Sobre todo si reemplazan la propuesta, tienen facturas al crédito, tienen alguna inconsistencia de color amarillo, entonces están aceptando, les va a arrojar pues esa diferencia. Lo que prevalece es ustedes el total del monto que se está reemplazando, no se está aceptando la propuesta, ¿ok? Indistintamente de las constancias, porque en la constancia normalmente si se declara esos comprobantes con inconsistencias de color amarillo, pues difieren los montos, ¿no? Es menos. Entonces te arroja pues en la base imponible mitad, puede que en el IGB también, entonces lo que prevalece es eso. ¿De acuerdo? Sí, esas inconsistencias suele ocurrir. ¿A qué se debe? Temas informáticos, como lo menciona la SUNAT. Por más que se reemplace la propuesta, esos temas informáticos no se pueden solucionar. Inclusive se van a encontrar que ustedes pueden enviar el mes de junio y les va a seguir apareciendo como no presentado, pero eso ya está presentado y tiene sus constancias descargadas. Entonces, son temas informáticos que ya se van a ir actualizando, me imagino, en el transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Los ajustes también se pueden hacer directamente en la misma sin necesidad de usar. No, no se pueden ejecutar los ajustes. ¿Ok? Esa es la desventaja, pues no. En el reemplazo sí, yo puedo incluir comprobantes sin necesidad de un sistema contable, de una macros ejecutada por algún guía o por un profesional. No. En los ajustes, necesariamente yo tengo que utilizar una macros o un archivo concatenado. Si lógicamente yo conozco de temas de activar los comandos, las fórmulas del Excel, puedo construir, claro, ¿no? Lógicamente, de acuerdo a la resolución y los campos que ya me establece esa resolución. ¿Ok? Entonces, normal, yo los ejecuto, pero de manera manual no te permite agregar, miren. Aquí no te permite, únicamente te dice para que tú cargues archivos zip, el TXT en archivos zip, ¿ok? En esta plataforma. ¿De acuerdo? A ver, voy a ir con sus consultas. No, no te permite. Estimador, ¿a qué se refiere con ajuste posterior? A ver, el ajuste posterior básicamente radica en los comprobantes que se declararon con inconsistencias, entonces tú pretendes ajustarlos. Por ejemplo, si yo he declarado un comprobante de compras con base imponible de 1.000 soles y debió ser declarado como 10.000, yo ejecuto el ajuste posterior. ¿Ok? Inclusive muchos ejecutan el ajuste posterior porque envían con el número del comprobante o el número correlativo del comprobante, pues con el que no debió ser, entonces se ejecuta el ajuste. Recuerden que se toma únicamente los comprobantes que se pretendan ajustar. ¿Ok? No se toma todo el listado, sino que de 5.000 envíos, yo tengo únicamente dos comprobantes por ajustar, solamente se envían esos dos comprobantes. ¿De acuerdo? No hay necesidad de yo ajustar el módulo de ventas si estoy ajustando el módulo de compras. Ahí te permite enviar un solo módulo. No, no es que de manera automática también se va pues modificar el PDT 621. ¿Ok? Eso no se modifica de manera automática, lo tienen que ejecutar ustedes, siempre y cuando pues se esté ejecutando el ajuste en los campos donde afectan ya sea el crédito fiscal o el débito fiscal. Si no, no hay necesidad. Ok, a ver.
Es verdad que en compras tengo una diferencia. Sí, en este mes en el módulo de ventas existe esa diferencia. Crucen información para que no pues estén luego utilizando el módulo de ajustes. ¿De acuerdo? Crucen bien la información. Ahora sí, pues conforme estos datos de los anexos, ya para poder cargarlo por el tiempo, no voy a poder cargar lo que es ni ajustes ni reemplazo a la plataforma de Sunat, pero sí en clase, los que han estado en clase se cargan, ¿no? Paso a paso se realiza esa carga y se genera inconsistencias para poder nosotros cómo solucionarlos. Es similar al PLE, el CIRE, la solución de las inconsistencias. Tienen que ubicarse en el número del registro y en el campo. Es conocer, conocer estas dos resoluciones para poder manejar el CIRE. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estimados participantes, a ver, tengo algunas consultas. Si bien es cierto, son un sinnúmeros, omití liquidaciones de compra de enero. Sí, ok. En ese caso ya no se pueden ejecutar los ajustes, estimado. Simplemente tendrías que, en este caso, agregarlas, pues, ¿no? Como hasta ahora se puede utilizar aún el crédito fiscal hasta los 12 meses posteriores, lo puedes agregar, ¿de acuerdo?